En esta noche, Señor, te pedimos sabiduría y entendimiento, Señor. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de venir a alimentarnos, Señor, a recibir este mensaje de tu palabra, Señor. Padre, utiliza mi boca, Señor, y que sea yo solo un instrumento, Señor. Pero que todo lo que hablemos, Señor, sea guiado y dirigido por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy sobre las necesidades del cuerpo humano, del hombre. Me van a ayudar todos un poquito. ¿Cuáles son las necesidades del hombre? Comer, dormir, bañarnos, cepillarnos, ¿qué más? Hacer la luz del sol. La luz, tener una familia. ¿Cómo se llaman eso? Necesidades humanas, ¿cierto? Sí, fisiológicas algunas. Físicas, fisiológicas, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos llenos de puras necesidades como cuerpo humano. Entonces, vamos a mirar ahorita. El tema que traigo para hoy es la muerte de Cristo. Un tema que Dios puso en mi corazón. Y vamos a mirar ese Dios maravilloso que se hizo hombre. Cuando vimos todas esas necesidades, ¿cierto? Todas esas necesidades, Jesús las tuvo, ¿cierto? Cuando se hizo hombre, vamos a leer en Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Dice, y estando en la condición de hombre, sí, aquí. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Entonces nosotros mirábamos las necesidades que teníamos como hombre. Y aquí dice, y estando en la condición de hombre, ¿quién? El Señor Jesús. Jesucristo. Entonces él tenía esas necesidades que hablamos. Sí, claro. ¿Cierto? Sí. Tenía sueño, tenía hambre, cansancio, necesitaba del sol porque era hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. O sea, cuando se hace hombre, se hace lleno de necesidades. ¿Y él tenía la necesidad de hacerse hombre? No. ¿La necesidad? No. Solamente por el amor a nosotros, ¿cierto? Entonces él se hace hombre. Él no necesitaba, o sea, ni tenía la necesidad de volverse hombre, pero por su amor y su infinita misericordia, desde el pecado de Adán y Eva, se empieza el proceso, ¿cierto? Y es tanto el amor que él dice, me voy a hacer hombre. O sea, un Dios poderoso. Todos conocemos a ese Dios grande, maravilloso, a ese Dios que todo lo da, a ese Dios creador de los cielos, de la tierra, creador de nosotros. Tiene tanto amor para con nosotros que se hace hombre. Para nosotros es un privilegio saber que Él se hizo hombre por amor a nosotros. Pero no solamente viene todo ese tema, porque dice el tema central de toda la escritura, ¿cuál era? De toda la Biblia, de toda la escritura que hay, ¿cuál es el tema principal? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿cierto? Todo lo que habla la Biblia, todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿va basado en qué? En ese hombre, en Jesucristo, que es el Dios que se hizo hombre por amor a nosotros. Fue tanto, y nosotros a veces no valoramos todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. A nosotros nos parece tan fácil decir yo soy salvo, pero ese hombre en Filipenses capítulo 2 versículo 8 dice que él se hizo hombre. ¿Qué le pasa a usted cuando le dan un correazo? Duele. Cuando nos machucamos nos duele. Cuando nos maltratan físicamente nos duele. A Jesús le dolió. A Jesús le dolía totalmente porque era 100% hombre. ¿Usted se imagina que a nosotros nos hubieran pegado así? ¿Usted se imagina que a nosotros nos maltrataran así? Y respondiéramos nosotros como respondió él. Yo quiero que le pongamos mucho cuidado a esta alabanza que viene. Porque es que si nosotros no reflexionamos, no miramos realmente la condición que era Jesús hecho hombre, le dolía. Cuando nuestros papás nos pegaban, o aún cuando don Jairo le hago una pregunta, cuando don Jairo se cortó, le dolió.
Pero nosotros a veces no valoramos eso, ese honor. Entonces vamos a escuchar esta alabanza que la hemos cantado y vamos a mirar realmente cuánto fue el precio de la muerte de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Vamos a ver. Entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también lavado en esa cruz. Hermanos, mi Jesús, si hubiera estado Se burlaban de verlo así. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Eso fue en esa época. Lo fiel que te escogió, Nosotros estábamos ahí. y tu costado Él estaba muriendo por todos nuestros pecados. pensándolo más bien, lo fiel que coronó espinas y dolor. Tu fuente, buen Señor, también yo estaba allí. A él le dolía. Hablábamos inicialmente que era un hombre, el sexo 100% hombre. Ahí estaba Oyéndote 100% clamar hombre. al Padre en soledad, lo tengo que admitir. Hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Lo fiel que te escogió, y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor. Tu frente, buen Señor, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que la cerró. Tu espalda, mi Señor, también yo estaba allí. Tremendo, ¿no? También yo estaba Si lo miramos, fue muy duro. La muerte de nuestro Señor también yo Jesucristo. estaba allí. Pero si saben qué fue lo que más le dolió a él, de todo lo que pasó, la separación de él con su padre en el momento que iba a matar todos los pecados. Entonces, ¿usted cree que nosotros seríamos capaces de hacer eso por otra persona? No somos capaces. El único que lo va a hacer es nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo con tanto amor que no le importó nada. Dice que el dolor más grande ni siquiera era la flagelación, era la separación que iba a tener con su Padre. ¿Y cuánto valoramos nosotros realmente lo que hizo Jesús? Entonces, decimos que todo el tema central de este mensaje que traemos hoy es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice que se realizó según el propósito de Dios. O sea, vamos a mirar el tema central en 1 Corintios 15:3.
vamos a mirar si realmente el tema central de toda la palabra, de toda la escritura, era el Señor Jesucristo. Nos dice 1 Corintios, capítulo 15, y el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea que el propósito de toda la Escritura era mostrar la muerte de Jesucristo, ¿cierto? La muerte, crucifixión y la resurrección, porque Él iba a salir victorioso de ahí. Amén. Él iba a salir totalmente victorioso de lo que pasaba. Entonces, el tema central de la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. Y se realizó según el propósito de Dios, o sea, no cambió. El propósito siempre fue llevar a mostrar a Jesucristo como nuestro único Rey y Salvador. Entonces, yo iniciaba con esta canción poniéndola para que miráramos cuánto fue el valor realmente de esa muerte, ¿cierto? Vamos a mirar Génesis 3:15. ¿Cuál era el propósito? Según el propósito de Dios, en Génesis capítulo 3, versículo 15, vamos a estar dando una vueltica por la Biblia, mirando realmente el propósito, ¿cierto?, de lo que tenía la muerte de Jesucristo. ¿Cuál era el propósito de la muerte de Jesucristo? Él dice que estamos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Cuando él dice esto, era el propósito de Dios hacer que hay, según lo que vemos. ¿Se realizó según el propósito de Dios? ¿Cuál era? Si Jesucristo moría, ¿qué pasaba? Iba a derrotar a Satanás. Se iba a cumplir ese propósito, ¿cierto? ¿Y desde cuándo la estaba hablando? Empezando en Génesis, ¿cierto? Imagínense, después del pecado viene anunciándose la muerte de nuestro Señor Jesucristo con un propósito, no solamente la muerte, sino que iba a traer un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Dice: este le dirá la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿Ahí estaba hablando de Jesús? Sí, pero no lo nombra, o no, es simplemente el que viene, ¿cierto? Entonces, dice, iba a empezar a realizarse lo que estaba diciéndose de ahí para adelante, desde Génesis hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dice que su finalidad fue la reconciliación del mundo. O sea, todo esto iba a pasar con un propósito. Ahí, ¿cuánto tiempo había pasado cuando Adán iba a pecar? Un corto lapso de tiempo, no era mucho, ¿cierto? Y ya había un propósito. Ya Jesús, Dios sabía todo, ¿cierto? Entonces él decía que su finalidad fue la reconciliación. O sea, ¿qué pasó en ese versículo? ¿Qué pasó según este versículo que había pasado ahí? Había una separación. No había reconciliación con Dios, sino que estábamos totalmente separados. Y ahí empieza a decir que ya iba a haber una reconciliación. Qué buen Dios el que tenemos nosotros, ¿no? O sea, estaba pasando el problema, venía la separación y ya estaba preparando la reconciliación, ¿cierto? Es un Dios de amor. Y el sacrificio, ¿cuál era? Era fácil. Imagínense entregar a su hijo, a su único, por amor a nosotros. Entonces, es digno de adorar y de alabar a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque fueron los dos, y envía al Espíritu Santo de nuestro Consolador. Pero ahí está mostrando el amor y la compasión. Había una separación entre Adán y Eva, con nosotros, con Dios, por culpa del pecado, y él ya estaba armando el antídoto, digámoslo así, que era la reconciliación. ¿Cuándo? Dice: y pondré enemistad, en Génesis, pondré enemistad entre ti y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente? De la simiente. ¿Cuál es la simiente que iba a venir?
El Señor Jesucristo, ¿contra quién? Satanás. ¿Contra una serpiente? Satanás. No, contra Satanás. Contra Satanás, contra el pecado, ¿cierto? Entonces él decía que iba a poner eso. Entonces había una finalidad muy grande en la reconciliación que iba a haber del mundo. En Colosenses 1:20, Colosenses capítulo 1, verso 20, y por medio de él, ¿de quién? De la simiente de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. O sea, iba a haber una reconciliación, ¿cierto? ¿Por medio de quién? De la sangre de Jesucristo. Qué bonito. Sería una reconciliación, porque antes hubo una división. Claro, una ruptura. Entonces, de esa ruptura, Él viene a reconciliar y a traer la paz. Ajá, qué bonito, qué bueno ese Dios, ¿no? Ese Jesús tan maravilloso, derramar no le importó. Vimos la canción y nosotros con el pastor José la llamamos la canción sangrienta. Dice, ¿cuál vamos? ¿La sangrienta o la otra? Porque realmente es muy dura. Y si han visto la película, es aún todavía más sangrienta, ¿cierto? La pasión de Cristo de México. A mí no me gusta ver allá, yo la vi. Es muy difícil. Entonces, y yo me imagino que ahí tuvieron que quitar muchas cosas que realmente pasaron, ¿cierto? Este era un actor, él era el actor principal, donde realmente clavaron los clavos en las manos y en los pies. Muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál era la finalidad? La reconciliación, o sea, había una ruptura y llega él a hacer una reconciliación, ¿cierto? Él nos muestra que por todo lo que pasó, imagínese usted, cada latigazo era el pecado de nosotros, de mi esposa, de Jairito, de cada uno de nosotros que estamos aquí. Todos esos pecados estaban cayendo en esas flagelaciones, en esos, cuando los escupían, cuando pasaba todo eso, yo estaba ahí. Claro, y él estaba pagando por esos pecados que yo estaba cometiendo ahí. Dice, la muerte del Señor fue necesaria para nuestra salvación. ¿Qué pasa si él hubiera mandado a su hijo a morir en ese madero? Estaríamos condenados eternamente. Eternamente, no hubiera pasado nada. Y él lo hubiera podido hacer. Él es el creador. Sencillamente termina todo ahí y chao. ¿Cierto? Pero como él es fiel a su promesa, a su palabra, él siguió y envía a su hijo Jesús. Entonces, sé que suena muy duro de que Jesús se hubiera hecho maldito por nosotros allá en ese madero. Y los malditos éramos nosotros. Y él se hizo maldito por este maldito, por ese maldito, por ese maldito, por esos malditos. Porque nosotros éramos los que merecíamos estar aquí. Pero él se hace maldito por amor a mí, por amor a usted. No es un digno Dios de alabar, de glorificar, de exaltar. Ahora, el regalo que nos está dando es grande, es para toda la eternidad. O sea, es que no estamos diciendo que es pasajero de 20 años, 30 años, 40 años. No, dice que es un regalo para toda la eternidad. Entonces dice que cuando se hace necesaria la muerte de Jesús, en Mateo 16, capítulo 16, versículo 21, Mateo capítulo 16, versículo 21 lo dice que era necesario la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén. ¿Usted se acuerda qué hacían los discípulos cuando decían que lo iban a matar? ¿Se acuerda que muchos decían, no vaya a pegar, no permita que lo maten, no, ¿cierto? ¿Y él qué les dijo a sus discípulos? Es necesario. ¿Y era necesario para ellos? No, era necesario para todo el mundo, porque él murió por todo el mundo. Ya el que quiera recibir ese regalo, gracias a Dios, los que estamos aquí ya hemos recibido
Me fascinó lo de Andreita, la decisión que tomó el domingo, de todo lo que va pasando. Eso es tener fe, caminar con el Señor y empezar a creerle y a decir, gracias Señor, porque ya pasó a ser pasajero en esta tierra, ¿cierto? Entonces, si era necesario que Él muriera, nos dolió, nos duele ver esa canción, pero era necesario, ¿cierto? Él como humano murió, siendo 100% hombre, pero 100% Dios. 100% hombre y no pecó. Es un digno Dios de alabar. Entonces dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar. ¿Qué declaraba Él? Según lo que vemos en ese versículo. Era necesario padecer, declarar, ¿cierto? Necesario padecer. Muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, pero no quedar ahí, sino resucitar al tercer día. O sea, ahí es todo lo maravilloso, ¿cierto? Él muere, claro, pero al tercer día resucita con un regalo maravilloso. Dice, he vencido la muerte. Entonces, se cumplió lo de Génesis 3:15, ¿cierto? ¿Y cuánto había pasado de Génesis a Mateo? Mucho tiempo, ¿cierto? Entonces la palabra siempre se cumple. A veces Dios nos tiene a nosotros con un propósito y nosotros ¿qué hacemos? Lo distorsionamos, no creemos, no confiamos. Por el afán Vamos por otro lado, ¿cierto? Pero ¿qué hace Dios? Jesús lo dijo, hay que hacerlo. Es necesario morir, es necesario ir a ese madero, es necesario que flagelen mi cuerpo, que me peguen, que me ultrajen, que me escupan. Todo eso es necesario y va a doler tanto, pero al tercer día Él resucita. Y ese día resucitamos todos nosotros. Usted, yo, resucitamos ese mismo día. ¿Por qué? Porque estaba el regalo ya dado. Cada creyente que se va incorporando, ¿cierto? Ya había resucitado en ese tiempo, ¿cierto? Simplemente que recibió ese regalo en el momento que nace de verdad. ¿Amén? ¿Alguna pregunta está ahí? Pensaba que sí, la resurrección, la muerte y la resurrección por una vez y para siempre. Para siempre. Para todos, o sea, que el regalo de todos está pago. Ya está dado, ya está pago, una vez y para siempre. Ajá. Ahora, los que vamos aceptando ese regalo, Lo va recibiendo. lo va Lo va recibiendo, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos se van cada día, aumentando a esta pieza? Son muchos, ¿cierto? Y fue un solo sacrificio, y por todos. Entonces, no es digno de hablar, no es digno de alabar a nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. Entonces, dice que efectúa la propiciación de todo el pecado. ¿Qué es la propiciación del pecado? Él se ofrece, ¿cierto? Propio. Yo me apropio de sus pecados, yo me apropio de todo lo que pasó. Él se apropia, hace la propiciación de sus pecados, porque nosotros no podemos. Entonces nos presenta probados ante Dios. Él, siendo Dios, nos presenta probados. Propiciación. Él toma los pecados suyos, los pecados míos. Por eso la canción decía, nosotros estuvimos allá. Y Él cogió todos los pecados de todos, de cada uno, y los cogió, se apropió de ellos. Y cuando nosotros llegamos a la presencia del Señor, ya todo eso está pago. Y no pagué yo, ni pagó Silvia, ni pagó ninguno de nosotros, lo pagó solamente por sola misericordia. A veces, ¿usted sería capaz de apropiarse de una deuda de un extraño? Es muy difícil, ¿no? Apropiarme de la deuda de otro, pero el Señor se apropió de la deuda de todos. Imagínense que le van a pegar, lo van a matar. Decir, aquí estoy, yo quiero pagar por la deuda que tiene Javier, tiene para 100 millones de pesos y lo van a matar. No, venga, yo voy. Eso es mentira, pero Él sí lo hizo por cada uno de nosotros. Estaba pensando en una
Biblia. Es como ver a alguien ahí dándole y matando a alguien y decir, no, máteme a mí, máteme a mí. Entonces Dios es maravilloso. Él dice que Él se apropió de cada una de las deudas de nosotros. Entonces por eso Él nos dice, no nos afanemos en esta tierra. No nos afanemos. Él tiene todo el control de todo. Pero qué falta de fe la de nosotros, ¿cierto? Si Él se apropió de mí, de mis pecados, de mis deudas, ¿será que no se va a apropiar de un alimento? No se va a apropiar de una necesidad que tengo. Lo va a hacer. Lo hizo más, lo hizo todo. Claros hasta ahí. Vale, entonces dice, es incomprensible para el hombre natural. Es incomprensible para una persona que no conoce de Cristo, le parece es una locura. No entiende, esto hay que entenderlo. Pero ¿quién lo hace entender? Si uno se acerca, ¿cierto? Y el Espíritu Santo le redarguye a uno y le enseña. Una persona natural que le dice a uno, está loco, es mentira, yo creo que no es mi manera, todo lo que ya siempre hemos escuchado, ¿cierto? Para una persona natural esto es una locura. Y dicen, ay, entonces ya voy a dejar de trabajar porque ya va a venir Jesús y me va a traer el plan. Ajá. Ustedes no han escuchado que dicen, ¿quién es el rico? Hágale pastor. Para ellos, el ser pastor es nacer plata. O si no, pregúntenle al pastor José a decir. Sí me hago entender. Entonces, para ellos eso es incomprensible, porque pues, una persona muerta, pero el Espíritu Santo a nosotros, si nos redarguye, nos enseña, ¿cierto? Nos duele, a nosotros nos duele lo que pasó, pero si no hubiera sido así, ¿cierto? Nos duele ese propósito, nos da muy duro, pero si no hubiera sido así, gracias Jesús por haber aguantado todo eso, ¿cierto? Gracias, porque si no hubiera sido así, estuviéramos nosotros perdidos, ¿no? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, vamos a ver lo que la gente no entiende. 1 Corintios capítulo 1. Primera de Corintios 1, 23. Capítulo 1, versículo 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿A quién predicamos nosotros? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Cierto? Para los que no conocen de Cristo es una locura. Cuando nosotros vamos a predicar, a evangelizar y todo, ¿qué pasa? Es una locura, ellos no entienden nada. Pero nosotros predicamos un Cristo que murió en ese madero. Y lo decimos con autoridad, porque yo lo digo con autoridad. Gracias a que Jesús hizo maldito, siendo yo el que merecía ser maldito por nosotros, ese es el que predico yo, porque no se quedó maldito, sino que al tercer día resucita y coge a Satanás y lo termina. Entonces, ahí estamos diciendo nosotros que para los gentiles o para los que no conocen, esto es una locura, sin saber que este es el mejor regalo que puede haber. Este es el mejor regalo que puede haber. Nosotros podemos estar y nos aburrimos, decimos, hay muchas personas que nos dicen, no, es que ser cristiano, mire, mantiene arrancado, mire, mantiene aburrido. Pero yo digo una cosa, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicciones, ¿cierto? Pero esto es pasajero, porque aquí nosotros no vamos a disfrutar. ¿Por qué no vamos a disfrutar? Porque somos apartados, somos el linaje de Cristo, somos el grupo que Dios ha preparado para una eternidad con Él. Entonces, ¿qué nos cuesta a nosotros seguir y creer? Pero cuán difícil es cuando a veces tenemos una dificultad, un problema, se nos olvida que somos pasajeros en esta tierra. Tenemos una dificultad, o dura o pequeña que sea, se nos olvida todos los latigazos que recibió Jesús,
Se nos olvida que Él murió en ese madero y que Él resucitó al tercer día, y ese día resucité yo, resucitó Javi, resucitó mi esposa, el pastor José, todos los que estamos aquí resucitamos con Él. No es de mucha alegría, no es de mucho gozo. Y dice que, ¿cuál fue el efecto de Jesús haber obedecido todo esto que pasó? ¿Cuál fue el efecto que pasó de todo esto? Dice que satisface a Dios plenamente. Entonces, todo lo que pasa nos presenta probado, va y paga por nosotros. Entonces, Él se satisface a Dios plenamente. ¿Quién nos satisface? ¿Yo? No, Jesucristo, porque hizo todo lo que el Padre le ordenó. Vamos a verlo en Filipenses 2, del 8 al 11. Lo voy a leer. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bonito, ¿no? Dice, ¿y Dios qué hizo? A lo sumo lo exaltó, resucitó, cumplió todo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y lo hizo por amor a Él. Lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Y dice, el Señor a lo sumo lo exaltó. Leamos otra vez, es tan bonito. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Él no dice que los que quieran, dice que toda rodilla se doble, ¿cierto? Dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese. O sea, todo lo que hizo Él agradó a Dios. ¿Y qué ordena Dios? Que toda rodilla se doblará ante los pies de Jesucristo. Qué triste estas personas que ven a Jesucristo como apartado, sabiendo que este versículo es tan claro que dice, y Dios a lo sumo lo exaltó, y le dijo que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces, estas personas que no hablan de Jesús, que hablan de solo Jehová, ¿dónde ponen este versículo? Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No está diciendo la mitad, la tercera parte, dice toda lengua, para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros todos los días? Honrarlo, glorificarlo y exaltar su nombre. Porque lo que hizo en ese madero no fue nada fácil. No fue nada fácil. Venció la muerte y nos dio un regalo que se llama la gracia. Un regalo que no merecemos nosotros, aún sabiendo que estábamos allá en el momento que Él estaba muriendo. Todos nuestros pecados estaban allá. O solamente fue en esa época. O sea, solamente fueron los pecados de los que estaban allá. De todo lo que hicimos, hacemos y haremos. Ajá. Tremendo, ¿no? Entonces dice que ahora ¿qué debemos hacer? Glorificar al Señor. Debemos glorificar al Señor. Y lo vamos a ver en Juan, capítulo 12, versículo 23. Glorificamos al Señor. En Juan,
12 y el versículo 6. Bueno, 23. ¿Lo tenemos? Jesús respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea que debemos glorificar, alabar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo llegó? Cuando resucitó al tercer día. Después de que todo lo que hizo, siendo humano, 100% hombre, dice: ha llegado la hora de que sea glorificado. Venció a Satanás. Lo veíamos en Génesis 3:15, ¿cierto? Él le herirá en la cabeza o lo iba a herir en el calcañar. Satanás iba a herir a Jesús ¿a dónde? En el calcañar. Y dice que venció a Satanás eternamente. Tremendo, ¿no? O sea, el poder del Señor tan tremendo. Vamos a verlo en Colosenses capítulo 2, donde venció eternamente nuestro Señor Jesucristo a Satanás. Capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. O sea, imagínense, los exhibió públicamente. 2:15. Y despojando a los principados, ¿qué es despojar? Quitarle la autoridad, ¿cierto? Todo lo que nos... Capítulo 2, 15. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, todo lo que había pasado, ¿cierto? Sin necesidad de dar palabra. Él no se puso a decir: es que yo no voy a acabar, ¿no? Como usted no lo va a amenazar. Es que yo no voy a hablar, es que yo no voy a... Él simplemente, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo los exhibió públicamente? Dice: sobre ellos en la cruz. Cuando Él resucita al tercer día, muestra su poder y los termina. Dice: eternamente. O sea que ahí quiere decir que Satanás ya está condenado, porque dice que eternamente está derrotado. Entonces, al estar derrotado, Él va a hacer el daño que usted no se imagina, porque no le va a interesar que las personas lleguen a los pies de Cristo. ¿Cuál es la ofensa que tiene Satanás contra Jesucristo? Ella fue condenado eternamente. Entonces Él no se va a quedar quieto y Él nos va a querer dañar la relación. ¿Nos ha pasado? Muchas veces. Pero gracias a Dios a nosotros no nos pasa, porque ya recibimos el regalo y ese regalo es una vez para siempre, ¿cierto? No nos va, puede que nos atormente, hay por los laditos, pero hacernos daño, a quitarnos el regalo, no nos lo va a quitar, ¿cierto? Pero pobrecitos de los que no conocen. La rabia de Satanás. Yo miraba con mi esposa anoche, por allá en la India. No sé si ustedes han visto que en la India adoran las vacas. Ellos, el Dios de ellos son las vacas. Y cada año, ¿sabe qué hacen? Es un privilegio para ellos, que tienen que recoger todo el estiércol de las vacas. Lo recogen, hacen una piscina y se bañan. Imagínense cómo es Satanás de cochino, o sea, quiere verlo a uno envuelto en porquerías, en inmundicia. Y ellos adoran eso, porque eso es lo que quiere ver a uno, Satanás, hundido en el lodo, en el barro y todo eso. Pero Jesús dice: en la ignorancia. ¿Cuánto nos odia? ¿Cuánto odia Satanás? Porque como él ya no tiene escapatoria, entonces y él vino a matar, a dañar y a destruir. ¿Y cuánto nos odia a nosotros? ¿Cuánto él quiere que nosotros maldigamos a Jesús? ¿Cuánto él le gustaría que nosotros blasfememos contra el Señor? Porque Él no se va a sentir. ¿Y qué pasa cuando nosotros blasfemamos contra Jesús?
Él es muerto en la mesa. Esa pobre gente allá envuelta en toda esa inmundicia. Y para ellos es un privilegio. Y decían que era un privilegio coger todo ese estiércol y tenerlo en la casa y después llevarlo como ofrenda. Oiga, tremendo, ¿no? Tremendo eso. Dice que la ley se cumplió. El otro punto es, ahí se cumplió la ley, ¿cierto? ¿Cuándo se cumplió la ley? ¿Quién cumplió la ley? Nosotros. Jesucristo fue el único que cumplió la ley. Y de punta a punta. Vamos a verlo, ya estamos terminando, ¿no? Efesios capítulo 2, versículo 15. Todos me dio el 2.15. 2.15. Efesios capítulo 2, versículo 15. ¿Cuándo se cumple la ley? ¿Listo? Dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Aboliendo en su carne. ¿Qué es aboliendo en su carne? Termina, coge, entrega todo con su carne física, ¿cierto? ¿Cuáles eran los sacrificios que se hacían anteriormente? Pues con cordero, ¿cierto? Ahora Él es el cordero, ¿cierto? Entonces Él es el sacrificio. Él, aboliendo la carne, dice que ya no son dos, o sea, no es la ley, sino que están los dos juntos, la ley y la gracia. La ley no desaparece, la ley no desaparece. ¿Qué se unen las dos? La ley y la gracia. La ley muestra mi condición de pecador, pero la gracia me salva y me da la paz. ¿Cierto? La ley me muestra mi condición de pecador, pero la gracia me da la paz que da Jesucristo. ¿No es un regalo maravilloso? Que alguien pagó esa ley, nosotros no hubiéramos podido. Imposible. Ni un mandamiento siquiera lo podríamos cumplir, pero lo hace y dice que de los dos hace uno por amor. Él no vino a quitar la ley, Él viene, la cumple y une las dos para la paz de cada uno de nosotros. Entonces, debido a todo lo que pasa, a todo esto que pasó, a toda la historia, lo que hizo Jesucristo por nosotros, todo ese amor tan inmenso, ya fuimos justificados. Qué bueno que Él nos presenta justos ante Dios. ¿Nos merecemos nosotros ser justos? No. Nosotros para nada, ¿cierto? Entonces vamos a terminar con este versículo, Romanos 5. Romanos capítulo 5 y el versículo 9. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. ¿Justificados en qué? En la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por Él seremos salvos de la ira. ¿Y de la ira de quién? De la ira de Dios. O sea, nosotros por la sangre, por todo lo que hizo Jesucristo, somos librados de la ira de Dios. Ya cayó la ira sobre Jesús, se hizo maldito, cayó toda la ira, toda la maldad, todo lo que cayó ahí. Entonces Jesús nos presenta justos. Qué bueno, cuando Él dice, justificados sois, ¿por medio de qué? De lo bueno que hacemos nosotros. No, de la sangre que derramó Jesús. ¿Alguna pregunta está? Tremendo. Tremendo es mirar todo lo que vale, todo el valor de lo que hizo y todo lo que el tema central de las Escrituras es presentar a Jesucristo como nuestro único Rey y Salvador, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay otro nombre dado a los hombres como es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta noche.
Señor, tu palabra es viva, Señor, y eficaz. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú eres maravilloso, Señor, y que tú derramaste la sangre en ese madero, Señor, para darnos vida, Señor, para presentarnos justos ante Dios, Señor. Perdónanos porque cada día fallamos, cometemos errores, pero gracias a ti, Señor, somos salvos, somos justos, Señor, justificados, Señor, por tu sangre maravillosa, Señor. Te pido, Padre, que toda esta enseñanza no la dejemos solo en la mente, sino que la bajemos en el corazón y nos apropiemos de ella, Señor, y creamos cada día que tú eres nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. La honra y la gloria sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.